A ver si logran escuchar. ¿Sí escuchan? No, o sea, ¿sí ven el video? Sí lo vemos, maestra. Ahí le voy a subir todo el volumen, a ver si ya. ¿Ahí escuchan? No, maestra. No, maestra. No. No se escucha. Ahorita lo paré, pero a ver. ¿Ahí escucharon algo? No, maestra. No, no se escucha. Ay, qué raro. Se cambió de pantalla, maestra. Ok. Ahora se minimizó y está todavía en stop. Voy entonces. No, creo que no. Bueno, les voy a pasar. Ahí voy. Les voy a pasar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, un video. La idea, yo lo descargué y se supondría que tendría que tener la posibilidad de pasárselos, pero creo que no. Y entonces se los voy a pasar ahorita al grupo. Está bastante pequeñito, dura 4 minutos. Listo, si lo pueden ver, por favor. Ya se los acabo de enviar. ¿Listo? Ese es un video. Bueno, vamos a darles unos segundos. ¿Listo, doctora Meli? Les damos unos segunditos más.
Este es un video que tiene ya un poco de tiempo que se dio esos eventos. Se le salió de las manos, de pronto a veces los propios agresores son los que graban este tipo de imágenes, porque finalmente uno era el que estaba grabando, ¿no? Y de pronto a lo mejor lo puede enviar con fines de poder señalar lo poderoso que pueden ser, ¿no? Recordemos que una de las funciones del sujeto que tiene un trastorno psicopático es el poder verse y fuerte, grandioso, con poder y aniquilar totalmente al otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede mucho con las personas que trabajan en el ámbito de seguridad pública es que se ha estudiado que este tipo de personas, cuando traen un uniforme que los representa como integrantes de la seguridad pública y que aparte traen un arma, eso les da mucho poder porque los hace grandes. Y entonces son capaces de realizar muchos actos que en situaciones normales, en donde no traen ni el arma ni el uniforme, pues se vuelven chiquitos. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas que ingresan a este tipo de lugares de la seguridad pública, sabemos que una característica en común es que tienen muchos sentimientos de inferioridad. Y entonces una manera de restablecer esos sentimientos de inferioridad es poder tener un cargo que les dé poder. Y entonces, pues, cuando tienen el poder, no saben qué hacer con el poder. Este se volvió viral y evidentemente trajo consecuencias porque se les salió de las manos, ¿no? Pero pues estaban ahí los que estaban realizando los actos y uno era el que estaba grabando, sin duda alguna, pues es como esta parte de poder demostrar qué tan poderosos son o también esa deslealtad que puede darse, porque acuérdense que el sujeto psicópata o el sujeto perverso, lo comentábamos en esa clase, pues es un sujeto que no prevé las consecuencias de sus actos y que tampoco le importa, ¿no? Porque a él no le importa nada, porque no tiene una conducta empática para con los demás y si va a buscar lastimar a los demás y evidenciar a los demás, pues por supuesto que va a salírsele de las manos y del control lo que ellos mismos estaban grabando y lo que ellos mismos estaban haciendo. Ese video es un video que en apariencia pudiera no haber dejado como muchas huellas físicas. Ese es un video que lo que tiene como de físico es la parte de la asfixia. Y que a lo mejor eso pudiera dejar secuelas, sin duda alguna, lo van a ver con la doctora Gomar ahora que vean la parte física, pero todo el miedo que implica cada uno de los actos y esa posición tan vulnerable, tan, tan de tanto terror que están en ese momento ejerciendo sobre la víctima, son secuelas psicológicas que van a estar permanentes por mucho tiempo. Y entonces la idea de verlo precisamente era esa, poder ver que hay ocasiones que puede no haber como mucho dolor físico, pero que sin duda los actos, ¿no? En donde van quebrantando poco a poco la voluntad, pues están ahí presentes y esa parte va a repercutir sin duda alguna todo lo que resta, ¿no? De después de vida, después de que sucede este tipo de acto. Hoy vamos a trabajar y revisar un poco esta parte, ¿no? De lo que es la parte psicológica que nos habíamos quedado. Bueno, vamos a dar un repasito rapidísimo las primeras diapositivas.
Habíamos visto la importancia de la entrevista y ahorita vamos a ver algunos puntos fundamentales dentro de lo que es esta evaluación psicológica. Cuando nosotros evaluamos a personas que han sido torturadas, una de las cosas que nos vamos a encontrar es que podemos ver que va a haber inconsistencias dentro del relato. En esa parte de las inconsistencias que se pueden estar presentando, no quiere decir que la persona no haya sido torturada, porque de pronto pareciera que empezamos la búsqueda, ¿no? ¿Cómo se le puede olvidar algo tan fuerte, tan violento? No tendría por qué estársele olvidando. Si se le está olvidando, es que no lo vivió, seguramente no lo vivió. Y entonces pareciera que empezamos a buscar como todos los elementos que vayan ahí de alguna forma ayudando a que se vaya perdiendo la credibilidad. Y entonces la víctima no solamente tiene que cargar con esta situación de toda la victimización que vivió, sino que aparte tiene que cargar con el poder probarle a los que están evaluando que efectivamente lo que vivió fue cierto, ¿no? Y entonces eso es parte de la revictimización, porque entonces pareciera que nadie le cree en el momento de que hay inconsistencias. Las inconsistencias, sin duda, ante situaciones tan desastrosas como psíquicamente hablando, como las que veíamos en el video, claro que va a impedir que pueda haber cosas que no recuerde. Por supuesto que de pronto puede haber en una narración de hechos cosas que haya olvidado y que cuando ya estemos en otra área de la entrevista, la persona pueda decir, ay, pero es que se me olvidó, también se me olvidó decirles esto, y que de pronto nosotros podamos ahí interpretar como que pudiera ser que no es cierto, porque ¿cómo es posible que se le pueda olvidar? Los que trabajamos con la parte psíquica sabemos que evidentemente estas situaciones son situaciones que provocan una especie de disociación y que somos nosotros pues los encargados de poder hablar de todas esas situaciones psíquicas que se producen en el sujeto que vamos a evaluar. Y si los demás no lo saben, es obligación de nosotros de podérselos hacer ver y decirles cuáles son estas situaciones que se están viviendo. Esa es responsabilidad de nosotros como psicólogos forenses. La responsabilidad es en el momento en que nosotros consideremos que las víctimas van a sufrir una revictimización o que lo que nosotros vamos a hacer con ellos no es lo correcto, tenemos que informarlo e informarlo por escrito. De pronto la psicología y el derecho, pues son ciencias que trabajan totalmente en esta parte de las víctimas, que a pesar de ser tan distintas, que trabajan como muy de la mano. Sin embargo, evidentemente, pues el derecho quiere que las cosas sean así, esquemáticas, así, en orden, marcadas bajo ciertos parámetros. La psicología dice que no puede ser tan lineal, pero somos nosotros los que tenemos que decirles a los demás cómo se altera la psique cuando el sujeto es sometido ante situaciones que lo ponen en riesgo. Y la idea de ver, digo, este es uno de los tantos videos que pueden ustedes encontrar en las redes. Y la idea de ver este video, pues es precisamente esa parte, ¿no? En donde vamos a estar encontrando que las alteraciones van a provocar muchas secuelas posteriores. Tienen dificultades para recordar, tienen dificultades para relatar detalles específicos de las experiencias que vivieron. Nos vamos a encontrar que la gente nos puede decir que no se acuerda, ¿no? En ese momento no se acuerda qué en específico pasó
Y no es que esté mintiendo ni que se esté haciendo, simplemente no se acuerda, es verdad esa parte que está señalando, porque también ante eventos como el que acabamos de ver va a provocar alteraciones de la memoria y también va a provocar la disminución de la atención, que esta parte de las alteraciones de la memoria y la disminución de la atención, pues son parte de lo que sería el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que es una de los trastornos que vamos a encontrar que van a estar como más presentes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo las pruebas que tenemos que aplicar para que confirmen lo que nosotros vamos a ver como especialistas en psicología. Luego entonces, también vamos a encontrar que va a haber muchos síntomas en donde se van a hacer presentes pues otros desórdenes, ¿no? Y los otros desórdenes pues va a ser depresión, va a ser ansiedad, va a ser alguna lesión de tipo cerebral posiblemente ante los golpes que pudiera haber tenido, desequilibrio o simplemente esta parte, ¿no? De la ansiedad desbordada o esta parte del desequilibrio y la no contención emocional, todo lo que ello pudiera provocar. Entonces, todos estos elementos es importante que se tengan que tomar siempre en cuenta. Cuando nosotros tenemos una persona que es víctima de tortura, casi siempre a muchas de ellas con la finalidad de que no vean al sujeto que los agrede, lo primero que hacen es taparle los ojos o vendarle los ojos o en algunas ocasiones taparle los ojos con su propia ropa, ¿no? O con su propia playera. Entonces, desde el momento en que le están cubriendo los ojos, por supuesto que va a ser un factor que va a intervenir para que el relato que esté realizando la persona, pues pareciera que pudiera invalidarse, ¿no? En otras ocasiones pudiera haber también ahí aplicación o obligarlos a que puedan consumir algún tipo de estupefaciente y entonces eso, por supuesto que los va a llevar a que se puedan perder ciertos lapsos de conciencia y que no estén al 100% en cuanto a esta parte de la conciencia y que el hecho de no estar al 100% es como consecuencia de estos factores estresantes que van a estar presentes en cada uno de las formas de tortura que se ejercen en contra de estos sobrevivientes. Cuando a una persona se le tortura, pues evidentemente va a presentar una serie, ¿no? de desestabilidad y de descontrol que lo va a llevar a un estrés extremo y ese estrés extremo que va a experimentar durante la tortura también va a ser otro factor que va a poder intervenir en esta invalidación del relato. Puede también presentar alguna lesión neuropsiquiátrica, algún problema de la memoria, obviamente producida por problemas craneales o por la sofocación o por el casi ahogamiento. Si ven ustedes como en el video que acabamos de ver, a la chica esta, ¿no? Le ponen la bolsa de tal manera que llega el momento en donde casi se sofoca y cuando se la quitan esa desesperación por jalar aire para poder seguir respirando. Entonces, sin duda alguna van a ser elementos que sí van a estar ahí presentes, ¿no? Las personas también cuando las detienen, generalmente no les dan agua, no les dan alimentos, esos son los malos tratos, ¿no? Y las penas crueles, no les permiten, ¿no? Tener acceso como a esta parte de la comida y por supuesto que también eso va a alterar porque aparte son por varias horas que esto no va a estar ahí presente. Algunas también van a presentar una gran excitación emocional, una gran alteración en donde no va a haber control de sus emociones y eso puede provocar que se disminuya
evidentemente lo que es la memoria. Va a haber enfermedades mentales relacionadas con el trauma, ¿no? Como la depresión, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la memoria traumática, la pérdida de conciencia, y estos elementos van a ser importantes para poderlos nosotros aterrizar cuando estemos realizando nuestra entrevista. Otro de los elementos que también pudiera evitar o intervenir para este relato, pues también pudiera ser la falta de confianza que se pueda tener con el entrevistador, ¿no? O en algunos momentos también pudieran tomarse en cuenta los obstáculos ambientales que puedan estar ahí presentes. Y cuando hablamos de obstáculos ambientales nos referimos al personal de seguridad que pueda estar ahí a un lado, ¿no? Y que eso le pueda estar generando como mucho terror al hablar de lo que está sucediendo. O en algunas otras ocasiones, a lo mejor la persona ya no está detenida, pero si se le cita dentro de un lugar en donde está la fiscalía en la cual nosotros podamos estar trabajando, evidentemente el hecho de el recuerdo de ir a un lugar en donde fue torturado, por supuesto que va a generar un obstáculo ambiental y como consecuencia también va a generar muchas dificultades, ¿no? Tenemos que tener cuidado de poder tener nosotros como el orden de lo que vamos a preguntar, cómo lo vamos a preguntar, qué es lo primero que vamos a preguntar, porque si no vamos a tener ahí pues entrevistas mal conducidas que lo único que va a hacer es que preguntemos sin ton ni son, sin un inicio y sin una secuencia y que entonces el sobreviviente de tortura no sepa hacia dónde estamos dirigiendo lo que es la entrevista y pudiera también ser uno de los elementos que puedan intervenir como un factor que esté invalidando nuestro relato. El objetivo de toda evaluación psicológica consiste en determinar el grado de coherencia que va a existir entre lo que es el relato que el individuo hace de lo que es la tortura y lo que van a ser las señales psicológicas que se van a estar observando en el curso de la evaluación. De acuerdo al contexto, ¿no?, en el que se esté llevando a cabo la evaluación psicológica, se va a poder solicitar los diferentes niveles de consistencia. En algunos lugares se solicita explícitamente que se tenga que decir si fue torturado o no fue torturado. Y en algunos otros lugares no es necesario que nosotros tengamos que aterrizar si fue torturado o no fue torturado, sino que pongamos la consistencia que existe entre lo que está narrando y la sintomatología que está sintiendo. Y entonces para eso es necesario que tengamos que hacer una búsqueda de información bastante minuciosa. Ahorita vamos a ir viendo esa parte. En algunos países se espera, lo que les decía, que el experto defina, ¿no?, si la persona ha sido torturada o no. Y entonces también se dice que en caso de que se pueda dudar, ¿no?, pues aplica lo que es el indubio pro reo, que significa que ante la duda se tiene que interpretar las pruebas a favor del imputado. Siempre que estamos hablando, ¿no?, de estas dudas, necesariamente tendríamos nosotros que hablar de que se tiene que interpretar a favor de lo que estamos encontrando o si tenemos duda, pues entonces beneficia a la persona que estamos evaluando. Estas diapositivas se las voy a enviar también, como las que les envié la vez pasada. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que está en el capítulo 6 del Manual de Investigación para la Tortura aplicado a Protocolo de Estambul. Ese manualito ustedes ya lo tienen, ya se los subí en 2 ocasiones. Entonces, en el capítulo 6 van a encontrar esta parte de estas generalidades, ¿no? Vamos a encontrar, decíamos la clase pasada, que la mayor parte de los médicos, ¿no?, y de todos aquellos que investigan todo lo relacionado a lo que sería la parte de la tortura, sin duda alguna coinciden en que el
El vivir una experiencia extrema de tortura es una experiencia suficientemente poderosa como para provocar, ¿no?, consecuencias graves, tanto en la parte mental como emocional, no importa cuál sea el estado psicológico previo del sujeto antes de la tortura. Finalmente son eventos que van a alterar y a modificar en todo, psicológicamente hablando, al sujeto que la padece. Los objetivos principales de la tortura, sin duda, destruir la integridad y el funcionamiento psicológico y social de la víctima. Y una vez que ya está destruida, acuérdense lo que escuchábamos en el video, ¿no? Por supuesto que en ese video estaban destruyendo todo lo que era la integridad y el funcionamiento psicológico. Una vez que se destruye esa parte de la integridad y el funcionamiento psicológico, la parte social, que es otra de las áreas que es importante a evaluar y que nos toca a nosotros hacer la evaluación, va a venir como consecuencia el disfuncionamiento social. En un primer momento va a ser terminar con la integridad, destruir la integridad y posteriormente, como consecuencia, vamos a no solamente a notar que hay una destrucción de la integridad, sino que va a haber daño en la parte del funcionamiento tanto psicológico de la víctima que sufrió tortura como de la parte también del disfuncionamiento social. Vamos a aterrizar mucho esa parte también dentro de lo que sería esta explicación. Dice Mario, en su experiencia, cuando hablamos de disociación, este evento se da mayormente en un término menor de 3 meses o mayor de el tiempo de exposición a la asfixia, dice la doctora Mari Contreras. Sí, efectivamente, no hay tiempos, Mario. No hay tiempos. La disociación se puede dar de manera inmediata. En algunas ocasiones el domingo pasado me tocó evaluar a una persona que tiene 11 años que lo torturaron y a la fecha todavía hay cosas que no recuerda. Y lo vemos y lo observamos cómo se esfuerza por intentar acordarse de ciertas cosas y hay cosas que han desaparecido de su mente y que esa desaparición es como consecuencia pues de toda esta parte que vivenció y que lo ha limitado. Y bueno, que lo ha limitado y que a nivel social pudiéramos decir que después de 11 años totalmente disfuncional en esa área. Cuando hablamos de esa parte de destruir la integridad del otro, ya no sabe lo que dice, ya no sabe lo que pide, ya no sabe lo que hace, ¿no? Y entonces vamos a encontrar algunos tipos de discursos como estos. Yo le pedía que mejor ya me mataran, quería que todo terminara y pensé en quitarme la vida. Yo generalmente les pregunto si en algún momento han intentado quitarse la vida y ellos señalan que sí, en el momento en que lo estaban torturando, que tiene que ver después de que ya llegan a los centros penitenciarios, cuando en muy pocas ocasiones me he encontrado gente que la torturan dentro del centro penitenciario. Es como seguimiento y que es más bien como un caso político y que entonces en la parte del centro penitenciario todavía dan seguimiento como a esta parte de la tortura, pero en los muy pocos casos. Cuando ya llegan al centro penitenciario y que ellos ya se sienten como un poquito más protegidos, ¿no? Porque ya están lejos de sus agresores, ahí ya pueden desaparecer estas ideas de quitarse la vida o estas ideas de querer morir porque ya no pueden con eso que les está sucediendo. Todo tipo de tortura inevitablemente va a incluir los procesos psicológicos. ¿Cuáles son los procesos psicológicos? Pues todos esos procesos mentales superiores, ¿no? La conciencia, la percepción, el pensamiento, la atención, la memoria, todos esos procesos psicológicos, sin duda alguna, van a estar ahí incluidos dentro de lo que va a ser la parte de la tortura.
Decíamos que los métodos de tortura a menudo van a estar diseñados para dejar lesiones, para no dejar lesiones físicas, y entonces ahí es en donde se han ido especializando con la finalidad de que estas lesiones físicas no sean tan específicas o no queden, o si quedan, que sea el menos tiempo posible. Y entonces ahí el trabajo que tenemos que hacer es cómo ha estado dejando esta tortura la alterada, la parte psicológica. Sin duda alguna, los síntomas psicológicos a menudo van a ser más prevalentes y van a ser más duraderos, van a estar ahí presentes más que los síntomas físicos. Por eso se vuelve fundamental la presencia de un perito psicólogo cuando estamos evaluando tortura. Tiene que haber esa parte en donde estén los dos especialistas para que puedan realizar este tipo de evaluación y vaya de alguna manera más completa. Los efectos físicos de la tortura y sus consecuencias, ¿no? Al contrario de estos efectos y las consecuencias psicológicas van a ser más persistentes, a diferencia de los efectos físicos. Las consecuencias psicológicas van a ser más perturbadoras, porque varios aspectos de lo que es el funcionamiento psicológico puede que estén dañados a largo plazo. Hagan un recuerdo para los que ya están trabajando, realizando protocolos de Estambul, y van a encontrar en la persona los años que tiene, que sufrió esta parte de la tortura, y en el momento en que nosotros la estamos evaluando, sin duda alguna, al hacer esta parte del recuerdo, pues se va a ver inmediatamente que van a existir a través de los recuerdos toda esa alteración psicológica, y al evocar también vamos a encontrar que todavía no ha superado esta parte de lo cual vivenció como evento traumático. Los que trabajamos con tortura, los especialistas que han trabajado muchos años con la tortura, y sobre todo que nos ha tocado evaluar personas que han sido torturadas, se puede señalar que esta puede durar meses, años, o en ocasiones puede durar el resto de la vida de las personas. Y entonces los grados de gravedad van a ser distintos. ¿De qué va a depender? Pues de la individualidad de cada uno de los sujetos que estemos evaluando. Decíamos que los objetivos fundamentales, reducir a la persona a una situación de desvalimiento total, de angustia extrema, que evidentemente lo lleve de manera inmediata a poder producir un deterioro a las funciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales que la víctima está presentando. En esos momentos, y les ponía esa foto, ¿no? En esos momentos la persona no puede pensar. En esos momentos la persona, todos los recursos que tiene, tanto físicos como psicológicos, los utiliza única y exclusivamente para poder sobrevivir. Por supuesto que no se va a estar acordando, por supuesto que va a tener problemas de memoria el día de mañana, ¿no? Y no es porque no lo haya vivido, es porque en ese momento que lo están maltratando, sus únicos recursos se tiene que centrar en poder sobrevivir. Decía una de las personas que me tocó evaluar. Y entonces yo decía, lo único que me queda es poder buscar cómo voy a salir vivo de esto. Y entonces te centras con todas las ganas y con todos los elementos que puedas para poder salir vivo de eso. Y entonces, evidentemente, no vas a registrar muchas cosas que estén sucediendo a tu alrededor, y de pronto parte de lo que nosotros les vamos a preguntar va a ser quiénes más estaban, usted escuchó que a los otros también los torturaban, usted cuando la estaban golpeando vio que había más gente, puede que sí lo recuerde, que sí lo haya visto, o puede que no haya centrado ahí lo que es la parte de la percepción.
y que no lo haya centrado porque evidentemente tiene que ver como con toda esta parte del dolor y de la alteración que está viviendo. La tortura constituye un ataque a los modos fundamentales del funcionamiento psicológico y social de la persona. La persona ya no piensa igual, ya no tiene la misma seguridad después del evento, ya no tiene las mismas ganas de vivir, ya no tiene los mismos proyectos. Es más, ya ni proyectos siquiera tiene, ya ni siquiera tiene la salud física y psicológica que tenía hasta antes del evento. Y entonces esas son de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que podamos nosotros reportarlas dentro de lo que vamos a plasmar como dictamen médico-psicológico. Les iba a pasar el video aquí, pero creo que después decidí que era mejor opción pasarlos al inicio para poder medir y acomodar toda esta información que ya manejamos. Vamos a manejar dentro del estudio, dentro del dictamen médico-psicológico, una área que tiene que ver con las consecuencias psicosociales. Y cuando hablamos de las consecuencias psicosociales, pues hablamos también de esa parte psicológica en todos los ámbitos y hablamos de esa parte de los daños ocasionados a su persona y a su medio ambiente que le rodea. Cuando hablamos de las consecuencias psicosociales, hablamos que va a haber una alteración a nivel individual. La tortura es un proceso dinámico. ¿A qué nos referimos que es dinámico? Que tiene mucho movimiento, ¿no? De pronto lo privan de la libertad y después de la privación de la libertad le tapan los ojos y después lo vendan y después lo suben a la camioneta y después lo ponen boca abajo y después le patean la espalda. Esta persona que yo evaluaba el fin de semana, trae una lesión de costarle mucho trabajo poder estar sentado porque mientras venía boca abajo en la parte, a él lo detuvieron en una camioneta como una vagoneta y entonces él dice que iban como los asientos, así como las combis más o menos, que los asientos estaban acomodados de esa manera y que entonces ellos eran 3, iban boca abajo ahí en el piso y que mientras se hacía el traslado los otros lo iban pisando en la parte de la espalda. A la fecha, después de 11 años, sigue teniendo una lesión permanente como consecuencia de eso. Entonces, en este proceso, ¿no? Que va finalmente viviendo, en donde le hacen una cosa, le hacen otra cosa, después le hacen otra cosa, lo llevan a diferentes lugares, le gritan diferentes cosas, lo pasan a diferentes vehículos, llegan a diferentes lugares en diferentes momentos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del proceso de tortura, que fue una de las clases, como la clase 7ª más o menos? Aquí hablamos de ese proceso de tortura, en donde va pasando una cosa, otra cosa, otra cosa, hasta que llega el momento en donde la tortura va a finalizar. Y esa finalización puede tener 3 salidas. Una, que le den la libertad porque no tienen absolutamente nada para poder tenerlo detenido. Otra, que lo metan y lo priven de la libertad acusándolo de un delito que haya cometido o que no haya cometido. Finalmente esa parte a nosotros no nos importa, ¿no? Nosotros estamos evaluando tortura. O a lo mejor otra, que la víctima haya fallecido como consecuencia de la tortura. Y entonces viene como parte del fallecimiento de la víctima, pues entonces viene la desaparición, ¿verdad? Porque no podemos decir que detuvimos a alguien y que ahí se nos pasó y que entonces la matamos, ¿no? Cuando una vez que las personas pierden la vida, pues evidentemente hay que desaparecerla para que eso quede dentro de la impunidad y nosotros no corramos como ningún riesgo. Eso es algo que se hace mucho y que también aumenta el número de desaparecidos, ¿no? En todos los países. Y México, pues bueno, ocupamos de los primeros lugares. Y para ello existen las fosas, ¿no, maestra? Que es donde los... Muchas fosas, Mari. La verdad es que por más que en este sexenio se está intentando como reordenar todo lo que es
esta parte de las fosas. Hasta la fecha no han podido reordenar nada, ¿no? Y con la pandemia menos, porque se supone que iban a hacer como una capacitación y que estaban integrando a los grupos de búsqueda, ¿no? Que no persiguen como ningún objetivo más que colaborar, y sin embargo no se han podido organizar, y por más que han estado participando, las fosas siguen y siguen y siguen, y lo raro de las fosas es que estas fosas pareciera que no tienen fin. Eso tomando en cuenta, Mari, que pudieran estar en las fosas, ¿no? Hay muchas otras personas que no necesariamente los llevan a las fosas. Hay otras personas que los desaparecen en otros niveles, ¿no? Y cuando digo a otros niveles, en el estado de Colima hay como parte de la, pues, de las cosas turísticas que puede uno ir a ver. Hay una laguna en donde hay un cocodrilario, y entonces hay muchos cocodrilos. Bueno, no nada más, yo ahorita se me ocurrió decir ese, pero también hay otros en otras partes de la República Mexicana. Y entonces, curiosamente, nunca se ha registrado que esos cocodrilos hayan dañado a la gente, que se hayan salido de la laguna en donde están, que se hayan comido a alguien, ¿no? No hay como ningún reporte de eso. Y entonces uno se debería de preguntar, tampoco hay reportes de que por parte de el Estado, ¿no? Vayan y les den de comer, ¿no? Y entonces ahí habría que preguntarse, pues, ¿de qué comen, no? Han logrado y han encontrado personas que llevan personas muertas encajueladas exactamente cerca de ese lugar, pues porque cuando las encajuelan, cuando se les pasa, cuando las matan, pues desaparecerlas ahí en donde se los coman los animales, pues es también otro de los métodos, ¿no? Dentro de esas consecuencias, pues, de la tortura, cuando hablamos que va a dañar varios niveles, ¿no? ¿Cuáles son los niveles que va a dañar a nivel individual? Decíamos hace un momento, ¿no? Va a dañar la integridad y la entidad física y psicológica. Va a dañar el bienestar cognitivo. Ya no hay bienestar cognitivo, ya no hay bienestar emocional. También va a dañar la parte conductual, la parte social, la personalidad, sin duda alguna, se va a volver a alterar. Siempre que nosotros trabajemos con las víctimas de tortura, va a haber un antes y un después. Siempre, ¿no? Va a dañar la parte de la autonomía. Las personas van a empezar a presentar problemas en esta parte de que antes eran autónomos y realizaban cosas que podían sin ningún miedo y que ahora ya no les es posible, ¿no? Va a dañar el respeto por sí mismos, va a dañar su autoestima, la sensación de seguridad que puedan tener, los sueños que tenían, las ganas de hacer cosas, las aspiraciones para el futuro. En algunas ocasiones también va a dañar el sistema de creencias, ¿no? Ya creían, ahora dejaron de creer en muchas cosas ante todas estas situaciones que les pasaron. Les va a parecer, ¿no?, que el mundo pues es un lugar bastante violento y muy agresivo. Van a cambiar los significados que le van a dar al mundo, los significados que van a tener para ellos mismos. Van a aumentar la parte de los apegos y van a alterar, sin duda alguna, todo el sistema de relaciones que van a tener posterior a la tortura. Relaciones en todos los ámbitos, ¿eh? Relaciones a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel social, a nivel amigos. Entonces, toda esta parte se va a ir, sin duda alguna, deteriorando. Una de las cosas que vamos a ir también encontrando es que dentro de esto también va a haber un daño, sin duda alguna, a nivel familiar. Nos decía este señor que evaluábamos, ¿no? Decía, y es que durante todos los años que estuve privado de la libertad, pues mi esposa empezaron como a acosarla y entonces se sentía como muy sola y no tenía como
con quién poder platicar y con quién poder defenderse. Entonces la esposa lo que hace es se acepta una relación de pareja de la cual no está enamorada, pero que la persona que en ese momento se hace su pareja le ayuda a protegerla, la cuida, está como muy al pendiente de ella, y realiza cosas por ella que hacen que se sienta como un poco más segura. Cuando el señor sale, pues la señora le explica y le dice toda esa parte, ¿no? Le dice, es que, ¿sabes qué? Pues es que tengo a una persona y él dice, pues yo lo único que le dije es, ¿estás enamorada de él? Y la señora le dijo, no, nunca estaba enamorada, nada más acepté esa relación porque esa relación permitía que yo pudiera tener como mayor seguridad. Y entonces el señor le dice, pues decide lo que quieras, o sea, si quieres que retornemos nuestra relación de pareja, la retornamos, si no, pues si te quieres quedar con él, también está bien. Y entonces, pues la señora no, la señora le dice que sí, que lo va a terminar, termina y regresa en su relación. Evidentemente su relación ya no es igual, ni va a poder ser igual, ni ha sido igual durante los 11 años que llevan desde que salió, ¿no? Sin duda alguna, esta deja daños muy profundos dentro de estas relaciones entre los cónyuges. También deja daños entre los padres y los hijos. De pronto los hijos pueden no entender qué es lo que está pasando y reclamar, ¿no? Reclamar la ausencia, reclamar la acción, ¿no? Haberse visto afectados en esta parte social porque lo sacaron a nivel publicidad y entonces todos los amigos de los hijos se dieron cuenta que el papá estaba detenido. Y entonces, sin duda alguna, esto va alterando, ¿no? Va alterando las relaciones entre los miembros de la familia, también las relaciones entre las víctimas y las comunidades es algo de lo que sí se va a ir alterando. La tortura, sin duda alguna, puede traumatizar a la familia y también, ¿no?, va a provocar diversas formas de disfunción en esta área familiar. Dentro de a nivel familiar se puede presentar una traumatización secundaria. Las repercusiones del sufrimiento físico y del sufrimiento psicológico en esta parte de la retraumatización dentro de lo que sería la persona torturada pueden causar un aumento sin duda considerable de los niveles de estrés. Van a causar miedo, van a causar preocupaciones, van a causar sensación de verse aterrorizados, van a causar miedo por vivirse amenazados, por pensar y tener la sensación de una pérdida de protección y de seguridad, alterando sin duda alguna todo el sistema familiar y a todos los miembros de la familia. Eso se le llama a nivel familiar traumatización secundaria. Así como hay victimización secundaria, también hay traumatización secundaria porque estos elementos finalmente van a estar presentes, no de manera directa en el sobreviviente de tortura, sino se van a extender hasta todo el grupo familiar al cual pertenece el sobreviviente. También a nivel familiar, la tortura puede cambiar roles, puede cambiar patrones de relación dentro de la familia, puede causar deterioro en la capacidad para cuidar a los hijos, a los seres queridos. En el caso que les cuento, que es más reciente, el señor vivía muy feliz sin estar casado con su pareja y en el momento en que entró al Cerezo, pues tuvieron que casarse para que la señora pudiera tener acceso a ir a visitarlo, ¿no? Y entonces, cuando él ingresó al Cerezo, su hija estaba recién nacida, una de sus bebés, y entonces cuando salió, pues la hija tenía 9 años, ¿no? Y entonces, por supuesto que hay toda una situación ahí de desapego y de no saber qué hacer con una hija de 9 años cuando sale y con un hijo
de 16 años, ¿no? Entonces, ante todas esas situaciones, dice, y ahora la función que hace mi hijo y que me molesta y que ya le he dicho que no lo haga, pero que lo sigue haciendo es cuidarme. Porque cuando salgo me dice, ¿a dónde vas? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Dice, y cuando no llego, como en los tiempos establecidos, me marca y me dice, ¿todo está bien? ¿Quieres que vaya por ti? ¿Por dónde vienes? Y cuando no les contesto, entonces se vuelve el caos y todo el mundo pelea en casa. Tiene que ver con todo esto que movió a nivel familiar. ¿Y eso qué creen? Pues eso lo tenemos que preguntar nosotros en el momento en que vayamos y hagamos la entrevista, ¿no? Cada una de las cosas que está sucediendo y cómo se viene desempeñando el nivel familiar después de que salió. Tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de cómo se llevaba con la familia antes, cómo estaban las cosas antes de la tortura y posteriormente cómo se vino a modificar todo el ámbito después de que la persona ya salió o ya está, ¿no? Ya está, pues en este caso de la persona que les digo, es una persona que salió y que salió por falta de elementos y que finalmente, aun cuando no había elementos, se aventó muchos años dentro de la cárcel, ¿no? La tortura también, otro de los elementos que va a provocar, va a hacer alterar la calidad de vida de la familia. Una vez que la gente pasa por todo este proceso, les decía hace un momento, ya no le quedan ganas de nada. Y dentro de esa parte de ya no quedarles ganas de nada, incluye, ya no tengo ganas de trabajar. O a lo mejor, pues también perdí el trabajo, ¿no? Decía el señor en esta parte de la alteración, porque le preguntábamos cómo había alterado la parte familiar, ¿no? Y él dice, es que yo trabajaba con mi suegro. Y entonces en casa de mi suegro, pues yo era su trabajador y nos iba bastante bien. Después de que sucedió esta parte en donde me detienen y me relacionan con mi suegro, pues dejan de ir a solicitarle a él cosas de las que vendían, de las que elaboraban, va perdiendo poco a poco el negocio porque va decayendo, termina cerrando el negocio y entonces no solamente se queda sin trabajo, sino ahora tiene que cargar con la culpa de que por problemas que él vivenció, el suegro también perdió lo que tenía y entonces sale y ya no se puede integrar a ningún lado. Su calidad de vida económica, sobre todo, pues también se ve alterada y se ve alterada porque no ha podido encontrar un trabajo que le permita los ingresos que tenía hasta antes de ese hecho, ¿no? Entonces, esa parte de los cambios, las pérdidas de trabajo y la disminución de los apoyos sociales hay que valorarla también cuando estemos haciendo la entrevista. Otra de las consecuencias psicosociales es la alteración a nivel comunitario. El hecho de que de pronto se pueda torturar a alguien, no solamente tiene que ver con esa deshumanización y con esa quebrantación de la voluntad de la víctima, ¿no? Sino que también tiene que ver con que el torturador quiere aterrorizar a todos los que están en contacto con la víctima. Y también quiere demostrar el poder que puede tener, ¿no? A nivel comunitario y decirles, miren lo que les va a pasar si ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Entonces esa parte también se vuelve importante de cómo altera también este medio ambiente en el cual, al cual el sujeto pertenece, al cual el sujeto va a regresar una vez que salga y el cual está completamente dañado y alterado y que también no le va a permitir poder estar, ¿no? Funcionando como debiera de funcionar. Dice Meli que los hijos sufren el síndrome del niño abandonado. Sí, por supuesto, doctora. Ese síndrome que va a estar ahí presente y que entonces después
el papá, ¿cómo le explica, no? Pero ¿cómo le explica que no tuvo la culpa y que entonces de todas formas lo detuvieron y que pasó algunos años privado de la libertad y que aún así, ¿no? Todavía tiene que cargar cuando salga con esa parte de los daños secundarios. Parte de los daños o de las consecuencias a nivel comunitario tiene que ver con esa parte en donde hay parálisis, temor, inhibición, impotencia, ¿no? Esta parte de poder señalar a nivel sociedad qué tan poderoso se puede ser. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta tortura, se señala que esta autora dice que el sentido de la tortura no es un problema únicamente político, que también es un problema psicosocial y de salud mental dentro de la sociedad. Que cuando nosotros hablamos de investigar la tortura, significa pues como examinar todas esas experiencias que afectan a la población en general. Por eso la gente se une y protesta y busca que haya justicia, porque finalmente cuando nosotros hablamos de tortura, estamos hablando de un daño no solamente personal, sino estamos hablando de dañar a todo un contexto social. Y ese es el daño que se va a ocasionar, evidentemente, a nivel comunitario. Entonces decíamos que las consecuencias traen 3 grandes daños, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario. Y entonces nosotros cuando empecemos a realizar las evaluaciones correspondientes, tenemos que hacer una búsqueda en estas áreas completas. Es decir, cómo lo sucedido le ha dañado a él, tanto física, cognitiva, emocional y conductualmente. Todo lo sucedido como ha dañado a su familia, tanto en la vinculación emocional, las relaciones interpersonales y esta parte que se vuelve importante en los roles, el tipo de roles que se maneja, cómo se han venido a alterar o a modificar. ¿Cómo ha dañado, cómo es un antes y un después del sujeto a nivel comunitario? A lo mejor ahora dentro de la comunidad ya no le hablan, ¿no? A lo mejor ahora le tienen miedo, a lo mejor ahora ya lo etiquetaron, a lo mejor lo corrieron de su trabajo, a lo mejor pasaron tantas cosas y el sujeto no solamente lo corrieron, sino que aparte ya no tiene ni las ganas ni las posibilidades de poder encontrar otro trabajo que le permita poder sobrevivir y tener un estilo de vida como el estilo de vida que tenía hasta antes de ser torturado, ¿no? Dicen unos señores que me tocó evaluar, policías, los acusaban eran policías, los acusaban de haber cometido secuestros, no les comprobaron evidentemente nada, y entonces ellos pedían que si no les habían comprobado nada y no había elementos que los acusaran, que entonces les permitieran poder continuar y regresar a las funciones que tenían. Ya no lo hicieron, por supuesto que ya no los volvieron a integrar a su trabajo que tenían, y como salieron en todos los periódicos, evidentemente ya no pudieron encontrar trabajo en ninguna de las corporaciones. Y entonces cuando iban a buscar trabajo, pues encontraron trabajo en lo único que sabían hacer, eran policías, entonces encontraron trabajo como guardias de seguridad. Sin embargo, el trabajo de guardia de seguridad son trabajos que el ingreso adquisitivo es un ingreso bastante reducido que no alcanza para cubrir lo que se tiene que cubrir. Y entonces todos estos elementos van a estar ahí presentes, ¿no? Van a estar ahí presentes y va a tener que tomarse en cuenta en ese deterioro psicosocial en el que se encuentra el sobreviviente de tortura. Decíamos hace ratito que uno de los objetivos principales de la evaluación psicológica implicaba el que pudiera ver ese
el poder determinar la consistencia y la coherencia que existe entre el relato, ¿no? Que el sujeto está realizando de la tortura y obviamente de las señales psicológicas que tenemos que encontrar entre lo que está diciendo y lo que vamos a ir encontrando. Cuando nosotros hablamos, cuando vamos a llegar a evaluar a una persona que ha sido... Cuando vamos a evaluar a una persona que ha sido víctima de tortura, vamos a comenzar con el relato, sin duda alguna. Vamos a comenzar, no vamos a comenzar preguntándole su ficha de identificación. Nosotros vamos a llegar, nos vamos a presentar, les vamos a decir quiénes somos, cuál es la formación profesional que tenemos, de dónde venimos, de qué corporación, para qué le va a servir el estudio, cuáles son las cosas para lo que le puede servir, para lo que no le puede servir, la confidencialidad. Hacemos toda esta explicación que hablábamos en la clase de entrevista que vimos, y una vez que ya le explicamos, vamos a iniciar con lo que sería este proceso de los hechos de tortura. Evidentemente, cuando nosotros empezamos a escuchar, ¿no?, lo que son los hechos de tortura, el primer contacto que tenemos con ellos nos va a permitir empezar a observar y empezar a obtener todos los elementos que nos van a servir para poder ir nosotros concatenando todo lo que dice, pero también todo lo que no dice. Acuérdense que si hay alguienes que tienen que cuidar, como toda esa parte no verbal, somos nosotros. Entonces, pues, desde el atuendo que trae, eso tomando en cuenta que la persona esté afuera, ¿verdad? Porque si está adentro, pues no va a poder tener ningún otro atuendo, más que traer la camiseta, la camisa, la camisola con el número de interno, ¿no? Ya ni siquiera con el nombre, con el número de interno con el que se maneja dentro de el centro penitenciario. Esta parte de la postura en la que se sienta, el ir viendo cómo cada vez se va haciendo más chiquito, cómo se le va secando la boca, como decíamos la clase pasada que es importante que podamos nosotros tener Kleenex ahí, o que podamos tener agua, ¿no? Un vaso con agua, algún líquido. Vamos a ver cómo se le va secando la boca, vamos a ver cómo cada vez se le va bajando el tono de voz, ¿no? Vamos a escuchar cómo de pronto se le corta la voz en cada uno de las cosas que están narrando. Todo eso nosotros tenemos que estar tomando nota porque finalmente eso es parte de lo que vamos a tomar en cuenta dentro de la evaluación psicológica y que no lo vamos a preguntar, pero que sí lo estamos observando. Hay un apartado en las evaluaciones psicológicas en donde nosotros hablamos de toda esta observación de la persona durante la entrevista. Entonces, eso es parte de lo que nosotros vamos a estar tomando en cuenta. Vamos a tomar en cuenta cuáles son los signos de ansiedad que pudieran estar ahí presentes, esta parte del sufrimiento emocional que se percibe a simple vista en el momento en que está narrando lo que está narrando, o a lo mejor el embotamiento, ¿no? El embotamiento que hay, la hiperexcitabilidad que tiene en esta parte casi descontrolada, la hiperexcitabilidad en movimientos motores, ¿no? Y entonces empieza a manejar las manos, ¿no? Y entonces se jala los dedos y entonces se empieza a jalar el cabello y empieza a tener muchas conductas que nosotros tendríamos que estar observando. ¿Cuáles son los momentos de mayor intensidad emocional? Las respuestas de sobresalto que acompañan el discurso, la postura, las expresiones corporales, todo lo que podamos observar mientras la persona esté narrando los acontecimientos
de los cuales fue víctima. Si evita o no evita el contacto visual, las fluctuaciones que puede tener en la parte emocional, y cuando hablo de fluctuaciones hablo como de esa parte entre sube la voz, baja la voz, de pronto tiene momentos como de mucha desesperación o de pronto momentos de mucho llanto, de mucho querer llorar, o a lo mejor llora, ¿no? Y pasa del llanto como al enojo y a la impotencia, ¿no? Y entonces todos esos elementos son parte de las fluctuaciones emocionales. También es importante, ¿no?, que podamos nosotros ver cuál es su historia personal, cómo se ha venido desarrollando esa historia personal y cómo el funcionamiento psicológico está en ese momento. Eso es parte de lo que vamos a observar. Y todavía no estamos haciendo ninguna pregunta, ¿eh? Acuérdense, primer momento, llegamos, nos presentamos, les decimos quiénes somos, cuáles son nuestra formación, de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él, le damos el consentimiento, le preguntamos si quiere ser evaluado, nos otorga el consentimiento informado y después del consentimiento informado pasamos a lo que sigue. Y lo que sigue es que nos narre los hechos. Narrar los hechos no es tan sencillo. Narrar los hechos es algo pesado. Dentro de esa evaluación debe de proporcionar el evaluado una descripción evidentemente detallada de la historia, ¿no? Del antes y del después de la tortura. Eso va a ser fundamental. Siempre les decía la ocasión pasada que en esta entrevista va a ser una entrevista diferente. Nosotros casi siempre cuando evaluamos comúnmente o coloquialmente, con lo primero que comenzamos es con una ficha de identificación, ¿no? Y a lo mejor de pronto inmediatamente empezamos como con la historia personal del sujeto. Aquí no vamos a comenzar con eso. De hecho, algunos autores señalan que si nosotros consideramos importante poder hacer esa búsqueda de toda la información con respecto a su personalidad, lo podemos hacer, pero que si de pronto son muchos los tiempos y no tenemos nosotros como todo el tiempo, tenemos que preponderar la información que tenemos que buscar. Eso es una sugerencia. Yo opino que aun cuando nos lleve mucho tiempo, nosotros tenemos que tener la certeza de que lo que tenemos es lo que necesitamos para poder hacer las cosas, nos lleve el tiempo que nos lleve. En esta evaluación que hicimos el domingo pasado, nos tardamos 4 horas y media. Bueno, fueron 5, solamente que le dimos media hora de descanso para que nos narrara los hechos en una sesión. En otra sesión nos hicimos como 8 horas más o menos, con 2 descansos de 15 minutos y un descanso de media hora para comer, para que nos narrara la parte, o para que se explorara la parte médica. Y nos hicimos 7 horas con un descanso de 15 minutos y uno de 40 minutos para comer, para que nos narrara la parte psicológica, en donde incluimos la parte social. Entonces, ¿cuántas horas nos tardamos? Pues muchas horas, ¿no? O sea, muchas horas, estamos hablando más o menos como horas reales, como unas 14 horas, ¿no? 13 horas. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos que tener la información para que pueda haber certeza en lo que nosotros vamos a decir. Es fundamental que se tenga que explorar el estado mental, que se tenga que explorar las funciones psicológicas, decíamos hace un momentito, y esta parte del funcionamiento social antes y después de lo vivenciado. Vamos a ver cuáles son los componentes de la evaluación psicológica. Punto número 1. Empezamos con la historia de tortura y los malos tratos. Con eso es con lo que vamos a comenzar. Se va a hacer un esfuerzo por recoger toda la historia completa de tortura, ¿no?
En algunas ocasiones, algunos autores han llegado a sugerir que en el caso de que no la pueda contar, se pueda escribir, que la persona la pueda escribir. Eso es bastante válido, siempre y cuando posteriormente nosotros revisemos la parte que escribió y una vez que ya la escribió, le podamos ir preguntando, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí qué sintió? ¿Y aquí cómo se sintió? ¿Y aquí qué pensó? Y entonces que vayamos retomando para poder ir haciendo una ampliación de eso. Porque como no lo estamos preguntando, entonces no vamos a poder nosotros poder hacer esa ampliación y tendríamos que hacerlo una vez que nos está entregando lo narrado. A mí en lo particular no me gusta que lo escriban porque algunos de ellos, pues no siempre pueden ir como aterrizando bien las ideas, ¿no? Porque pues son tantas las cosas que vivieron que no saben ni por dónde comenzar. Entonces ahí cada uno puede decidir qué sea lo que mejor le convenga. Y yo digo, si de pronto tiene que ver también con la situación, a mí no me ha tocado ir, bueno, sí me ha tocado ir a entrevistar a 3 personas al mismo tiempo, pero no los cito al mismo tiempo. Yo hasta que termino con uno, pido al otro y hasta que termino con ese otro, pido al otro, ¿no? A lo mejor en un momento determinado de mucha apuración pudiéramos preguntarle y decirle que lo escriba, pero entonces no estamos nosotros escuchando ni viendo qué está sintiendo y eso es fundamental para nosotros. La entrevista comenzará por un resumen general de los acontecimientos para después pasar a obtener los detalles de las experiencias de tortura. Tenemos que preguntarle todo. ¿Y ahí qué sintió? Y después qué pensó. Es que llegaron y entonces empezaron a tocar, a golpear la ventana con la cacha de la pistola y eran hombres que bajaron de tantos vehículos con tales características y entonces le tienes que preguntar desde ese momento, ¿y usted qué pensó? Es que pensé que nos iban a asaltar y después ¿qué pasó? No, pues nos bajaron, rompieron el cristal, nos arrastraron y cuando los arrastraron, ¿usted qué estaba pensando en ese momento? Todos esos elementos los tenemos que ir preguntando puntualmente. Por eso es que nos lleva tanto tiempo. La historia de la tortura debe de incluir todo una descripción detallada de los hechos. Fechas, lugares, dónde fue, cuándo fue, en qué lugar fue, cuánto tiempo duró y de ahí a dónde se lo llevaron y de ahí luego qué pasó y de ahí qué sucedió y usted cómo se sintió y después de ahí a dónde fueron, quién más estuvo, cuánto tiempo duró. Y entonces toda esta parte de detallar de manera puntualizada todos los hechos es importante. Por eso es que la duración de las sesiones de tortura puede ser como bastante amplia. Hay que preguntar y hacer énfasis en la gravedad de los acontecimientos traumáticos, en qué momento él los está viviendo como acontecimientos traumáticos. A lo mejor hay algunas cosas que vive más traumáticas que otras. ¿Cuál fue la intensidad? Es que me pegó. Y entonces yo me quedo con la idea de que le pegó, pero no le he preguntado, oiga, ¿y usted cómo se sintió? ¿Se desmayó? ¿Qué tanto del 1 al 10? ¿Qué tanto le dolió? ¿No? ¿Por cuánto tiempo? Y aquí vamos a hablar de la cronicidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se estuvo sintiendo usted así? Y en ese sentido, cuando se sintió así, ¿cuántos días pasaron? ¿Cuántas semanas pasaron? ¿Por cuántas horas, no? ¿Cuántas horas estuvo sucediendo eso? ¿Con qué frecuencia desaparecía, volvía a aparecer? ¿En qué momento desapareció? En el momento en que se llevó a cabo el evento traumático. Esta naturaleza del trauma, ¿cómo fue? ¿No? Muchas veces
cada cuándo lo patearon, cada cuándo le pegaban en el estómago, cada cuándo le amarraron las manos, cada cuándo le ponían los toques en la entrepierna, cada cuándo le pusieron agua, cuántas veces le pusieron la bolsa en la cabeza. Y cuando usted le quitaban la bolsa, ¿qué pensaba? Pensaba que se iba a morir, pensaba que ya no estaba aguantando, pensaba que ya no quería en ese momento. ¿Qué pasaba por su cabeza? A veces no les van a poder responder porque como estaban, les decía hace un momento, centrados únicamente en la parte de la sobrevivencia, pues seguramente algunos de ellos ni siquiera recuerdan qué era lo que estaban pensando en ese momento, pero la obligación de nosotros sí es preguntar cómo fue la naturaleza del trauma. ¿Qué tan prolongados fue? ¿No? ¿Cuánto duró? Y luego, ¿qué pasó? ¿No? Y luego, después, ¿a dónde continuó y a dónde se lo llevaron? Y luego, ¿cómo se fue dando toda esta parte de este proceso? Son de las cosas que tenemos que ir preguntando, evidentemente. Durante este periodo, él cómo presenció las cosas, si había otras personas que estaban ahí, si esas otras personas también, también las torturaron, qué fue lo que presenciaron, qué fue lo que más les dolió, en ese momento ellos qué hicieron, cómo se sintieron. Todos esos elementos van dentro de lo que es la historia. A veces estamos acostumbrados dentro de la historia únicamente a decirle, cuénteme qué fue lo que pasó. Y ya, ¿no? La persona nos las cuenta, nosotros la grabamos y tenemos la posibilidad de grabarla o la escribimos, ni siquiera lo volteamos a ver porque estamos aquí, escribe y escribe y escribe, ¿no? Y entonces no estamos como poniendo atención en lo que nos está diciendo y no nos detenemos, ¿no? No nos detenemos pues porque llevamos mucha prisa y sí es importante hacer un alto para poder escuchar toda esta parte. Si no, no vamos a tener los elementos completos para poder diagnosticar lo que estamos buscando. Hay que ver cuáles son las lesiones también que hay, cuáles son los síntomas relacionados, cuáles fueron las amenazas continuas hacia su persona, las amenazas hacia sus familias, cuáles son las amenazas que las percibieron como reales, ¿no? Decía el señor que entrevistamos, y entonces ya nos habían amenazado y de pronto yo pensé que efectivamente nos estaban cumpliendo las amenazas que nos habían hecho, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tiene de que lo persigan, de que obviamente de que después de que haya sucedido le finquen ahora otro delito, que no se dé como el seguimiento adecuado, que los miedos no desaparezcan y sobre todo cuando detienen a varios integrantes de la familia y hay uno que todavía está detenido o dos que todavía están detenidos y hay algunos otros que salen en libertad, evidentemente se viven en esa parte de creer que en cualquier momento los pueden volver a perseguir y fincarles responsabilidad a lo mejor por otro delito. Y entonces todos esos elementos, evidentemente hay que tomarlos en cuenta en esta parte de lo que serían los hechos. Hay que preguntar a qué hora fue, ¿no? Desde dónde, en qué momento, todos los detalles posibles, si se fue frente a otras personas, si había testigos, con quién iba, quiénes iban pasando, si había, la familia estaba ahí presente, si los ataron, si los vendaron, qué les hicieron, cómo los trasladaron, si les ataron las manos, si los esposaron, si cuando llegaron, cómo lo bajaron, cuáles eran las amenazas que les pudieron estar señalando durante todo el proceso. Todos esos elementos hay que preguntarlos en el momento en que estamos recabando la historia de la tortura. ¿Dónde lo transportaron?
cuáles eran, y después de ahí, a dónde llegaron, cuáles eran las condiciones de la celda o de la habitación, de qué tamaño era, cuáles eran las dimensiones, había luz, no había luz, estaban a oscuras, cómo era la temperatura, hacía mucho calor, hacía mucho frío, cómo era el lugar, está vaciado, no está vaciado, le dieron de comer, no le dieron de comer, estuvo en contacto con terceras personas, le permitieron ver a su familia, le permitieron ver al abogado, estuvieron, algún médico lo fue a revisar, cuáles eran las condiciones de hacinamiento o de comunicación o de incomunicación que existía. Todos esos elementos son importantes que deban de tomarse en cuenta. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los métodos de tortura que se aplicaron, que también, acuérdense que les subí el numeral 145 en donde vienen los diferentes métodos y que entonces nosotros este numeral podemos o nos puede servir como referencia. No todos los que vienen ahí nos hablan de lo que sería esta parte de todos los métodos existentes. Sin embargo, sí nos van a servir de referencia para los que nosotros estemos encontrando. El preguntar y el observar y el anotar sobre los métodos de tortura es parte de este primer acercamiento con respecto a los hechos como tal. Hay que hacer una evaluación de estos antecedentes, dónde, cuánto tiempo, con qué características, ¿no? Quiénes realizaron este tipo de acciones, quiénes eran, cuántas personas eran, de qué venían vestidas, cómo venían vestidas, cómo hablaban, qué recuerdas, con qué aparatos, ¿no? Hicieron la tortura que le realizaron, ¿no? Todos esos datos hay que preguntarlos. También hay que preguntarles, y después de ahí, tú venías sentado, venías acostado, en qué posición tenías el cuerpo, estabas atado, cuánto tiempo duró, con qué frecuencia, cómo estabas tú anatómicamente, en qué momento y cómo sucedió, qué parte de tu cuerpo, ¿no? Si hubo agresión en el área sexual, si no existió, si hubo privaciones como no lo dejaron dormir, no le dieron comida, estaba en un lugar muy sucio, hubo estimulación sensorial de tal manera que eso estaba alterando su estado psíquico, si de pronto las amenazas estaban ahí frecuentes, si continuaron las humillaciones, si hubo violación de tabús, o si hubo coerción conductual, algunos otros métodos, todo eso hay que irlo preguntando en estos métodos de tortura que van en este primer apartado sin duda alguna. ¿Cuáles son las quejas? Hay que preguntar también, después de que ya estamos haciendo toda esta búsqueda, hay que hacer una pregunta de cuáles son las quejas psicológicas que está presentando la persona. Pero quiero escucharlos porque para que no se me duerman por ahí. ¿Qué opinan de todo esto que estamos hablando, de esa búsqueda exhaustiva? En este primer momento apenas llevamos lo que es cómo sucedieron los hechos. ¿Quién quiere participar y opinar sobre esto que estamos hablando? Yo, maestra, pues considero que así como vamos, o sea, y aprendiendo cada vez más de lo que, que es una entrevista bastante exhaustiva. O sea, tenemos que ser, ahora sí que lo voy a decir así, tenemos que ser como lobos con presa, o sea, y que no se nos vaya ni una, tratar, o sea, ser muy, muy exhaustivos para poder lograr el objetivo que es poder hacer justicia y ayudar a esa persona. Así es, Mari. Siempre se vuelve fundamental esa búsqueda tan
persistente y que a veces hasta puede ser cansada. Para ellos es muy cansada y tenemos que estar muy, muy pendientes de que ellos puedan estarse cansando y entonces nosotros hacer el alto y decirle que se tenga que parar un poco, que pueda descansar, que vaya al baño, que tome agua y que se descanse para poder continuar con todo este proceso. No va a ser nada sencillo. Y viceversa también, ¿no, maestra? Porque en algún momento de alguna clase ustedes también comentaron que también uno como entrevistador, como psicólogo, o sea, también si te sientes cansado o empiezas como a tener esta transferencia o es contratransferencia, no me acuerdo, con el... Ajá. Si empiezas a tener este tipo de cositas, pues tienes que parar, ¿no? O sea, no puedes estar enganchándote emocionalmente con la víctima, porque entonces, pues ya no está bien, o sea, tienes que parar y ya cuando estés bien, pues ya continúas, ¿no? Sí, y también, también entender que de pronto uno se puede agotar. Yo les decía la ocasión pasada que siempre recomiendo que cuando vayamos a ir a hacer una evaluación de este tipo, que vayamos lo más descansados posibles, ¿no? Porque si no, sí se vuelve muy agotador para nosotros también, muy agotador, ni siquiera físicamente, psíquicamente, porque estar escuchando todo ese dolor también para nosotros es muy angustiante y nos puede llegar a mover mucho en cuestiones emocionales. La doctora, coincido, dice Joana, coincido con Mari, además de tener sensibilidad sin perder la objetividad. Así es, Joana, eso lo habíamos comentado también la clase pasada. Y la doctora Elsa dice que las secuelas y consecuencias emocionales son extensas e impactantes. Es de construir a la persona, sí, muy fuerte, muy, muy fuerte toda esta parte de escuchar. Y no solamente escuchar, todavía aparte de escuchar y decirle, ¿y tú qué sentiste, no? ¿Y cómo lo viviste? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué hiciste? ¿Y luego cuánto tiempo duró? ¿Y de ahí a dónde te llevaron? ¿Y después de ahí qué pasó? ¿Y después cómo te sentiste? Y después, ¿no? Y ves, y sin duda también es importante que nosotros le expliquemos al sobreviviente que vamos a preguntar cosas que seguramente le van a lastimar y que seguramente también es volver a recordar el trauma. Por eso es que nos tiene él que autorizar que nosotros podamos hacer uso de esta evaluación. ¿Qué opina, doctora Meli? Bueno, yo, la verdad, cuando usted me está comentando todo esto, sí hay que tener, bueno, estar como muy, muy atentos a todo lo que nos comentan para que podamos hacer una buena entrevista, porque a veces hay detallitos que se nos pueden escapar y a lo mejor son muy fundamentales, ¿no? Para poder obtener toda la información que se necesita. Pero también hay que tomar en cuenta, como hace rato lo dijo usted muy acertadamente, de que también las familias indirectamente sufren en lo que se vuelven víctimas. Bueno, la víctima primaria es quien fue torturado, ¿no? La víctima secundaria son las familias y bueno, y hay unas terceras víctimas, que es la sociedad, ¿no? De que, pues realmente cuando suceden este tipo de torturas, pues también hasta cierto punto la sociedad les mueve, ¿no? Y se empiezan a cuestionar de que por qué sigue existiendo todo esto cuando estamos en el siglo XXI, y ya somos personas pensantes y que más evolucionadas para llegar a ese tipo de situaciones. Pero al final de cuentas son métodos bastante drásticos porque ellos necesitan una información o necesitan un chivo expiatorio, aunque suene feo, pero es una realidad, ¿no? Y pero pues hay que ser objetivos, sean culpables o no, hay que trabajar con ellos y verlos como humanos, no perder esa parte humana, ¿no? De que pues sufren también igual. Sí, y que finalmente nosotros no somos los que vamos a ir ni a hacer justicia,
y a poder determinar si el otro es culpable o no es culpable, y tampoco los vamos a salvar, no somos salvadores, ¿no? Entonces, esos mínimos detalles, pues evidentemente sí van a ayudar para el trabajo que nosotros vamos a estar haciendo. Y una de las cosas que no debemos de olvidar es esa parte como empática, ¿no? Porque, pues finalmente son gente que sufrió, ¿no? Y que sufrió eventos que en el momento en que nos los estén contando también nos va a costar trabajo poder, a lo mejor estamos acostumbrados ya a escuchar muchos discursos sobre tortura y a lo mejor nos familiarizamos con esos discursos y hay unos discursos que son peores unos que otros, pero sin embargo, eso no tiene que hacer, ¿no? Que deje de ser importante esa búsqueda minuciosa de lo que nosotros necesitamos saber. Porque recordemos que lo que nosotros tenemos que plasmar en el estudio es poder hablar de la consistencia que hay en el relato. Y cuando hablo de consistencia, no quiero decir si se le olvidó o no se le olvidó. Ya dijimos que la memoria va a estar alterada. Cuando hablo de consistencia, quiere decir en esa parte de lo que está narrando que pasó y que él se vea efectivamente en el momento en que lo está narrando toda la afectación que eso trajo consigo, ¿no? Habrá personas que no estén en ese momento presentando a lo mejor una sintomatología tan explícita, sí, posiblemente, pero nosotros tenemos que ir buscando tanto en esa correlación de toda la alteración psíquica y también toda la alteración física, porque también va a haber alteración física, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Todavía tenemos unos minutitos. Estas quejas psicológicas, lo que después de que termine la persona de narrarnos toda esta primera parte de cómo se da cómo se viene dando esta parte de la tortura, nosotros tenemos que empezar a preguntar, nosotros ya registramos, esto que estamos preguntando lo estamos registrando a partir de cómo se dieron los hechos. Una vez que ya nos describió todos los hechos, lo que nosotros tenemos que hacer después de que ya nos describió todos los hechos, lo que tendríamos que hacer es preguntar entonces cuáles son los síntomas que en la actualidad está presentando. Oiga, usted nos narró que presentó dolores de cabeza, que no podía dormir. ¿En la actualidad ya puede dormir? ¿En la actualidad sigue teniendo dolores de cabeza? Y que nos diga esa parte, ¿no? O a lo mejor preguntarle, y después de que pasó todo esto que nos está diciendo, ¿cómo se sentía usted? A lo mejor no alcanza a comprender la pregunta que le estamos haciendo de cómo se sentía usted, pero sí va a alcanzar que nosotros le podamos decir, ¿no? Oiga, y después de todo esto que nos está narrando usted, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Usted cómo se modificó su forma de dormir, de comer, de relacionarse? A lo mejor le ponemos nosotros los elementos para que él pueda identificar y pueda fluir un poquito para poder explicar cuál es como las quejas psicológicas de cómo se venía sintiendo. Dependiendo del tiempo que ya haya sucedido, nos va a tocar evaluar gente a los 3 meses, a los 6, al año, a los 2, a los 5. Nosotros les decía la clase pasada que hemos evaluado hasta de 19 años que ya pasaron. Este señor que evaluamos el domingo fueron 11 años que ya pasaron. ¿Y qué creen? Siguen contando el evento que vivenciaron y hagan de cuenta que logran transpolarse al evento como tal. Esa es la retraumatización y nosotros tenemos que decirle que evidentemente el regresar a vivir
esa parte de narrar los eventos, puede suceder que regrese a la parte del trauma. Tenemos que buscar, ¿no? Las formas como más mínimas que se pueda retraumatizar. Sin embargo, el volver a contar el evento, sin duda alguna, es retraumatizante. Si nosotros quisiéramos darle a esta parte de contar las cosas, hay por ahí algunas teorías bastante interesantes que señalan y que es para trabajar con víctimas con traumas, que señalan que no siempre el hablar de los hechos vivenciados tiene que ser retraumatizante, que en muchas ocasiones puede ser reparador también hablar de las cosas que ya sucedieron. Pero para que tenga que ser reparador, necesariamente tendría que ir de la mano con una parte de una adecuada búsqueda y que las personas que cometieron estos actos paguen por los actos que realizaron. Sin duda alguna, en el momento en donde él está hablando de todo lo que sucedió y de todo el daño que se le provocó, si se tuviera la posibilidad de que sí se trabajara de manera adecuada para que se detuviera a las personas que realizaron este tipo de actos, sin duda alguna sería reparador. De no ser así, pues evidentemente va a ser retraumatizante. En este caso que les estoy platicando es un caso bastante interesante porque el señor que se encuentra como víctima desde hace 11 años, es una persona que ya se metieron los estudios y que ya a pesar de que los estudios del PGR salieron positivos y que dicen que la persona sí tiene muchos elementos en donde fue víctima de tortura, para poder dar, ¿no? Como esta parte de seguir lo que es la investigación, tienen que ir como más allá y entonces las autoridades dijeron que no había elementos para poder iniciar como bien con la carpeta, no sé los términos jurídicos, pero que no había como los elementos. Y luego entonces, ante todos esos no elementos, pues otra vez hay que ir a la parte del amparo, a la parte de buscar, como dice el sobreviviente de tortura que evaluamos, es que de pronto yo ya quiero dejar esto. O sea, ya nada más el hecho de pensar y de pensar en todo el calvario que voy a vivir, pues eso la verdad es que me está generando mucho más daño que el pensar que a las personas sí las pueden castigar. Y luego solito dicen, pero bueno, también sé que tengo con la sociedad y también sé que tengo una responsabilidad para con la sociedad, porque si yo fui víctima y si se logra castigar, entonces quiere decir que estas personas también van a tener un límite que ya no van a volver a lastimar. Y entonces está todo ese dolor y toda esa esperanza al mismo tiempo. Cuando nosotros hablamos de las quejas psicológicas actuales hay que escribir, ¿no? Y describir todos los síntomas afectivos en cuanto a la parte emocional, todos los síntomas cognitivos en cuanto a la parte mental y toda la parte de la conducta que apareció después de la tortura. Después de la tortura, ¿cómo se alteró la parte afectiva? Después de la tortura, ¿cómo cambiaron esos estados de ánimo? ¿Cómo cambió la vinculación emocional de él para con los demás? ¿Cómo se alteró, se disminuyó en la parte cognitiva y cómo se modificó la conducta? ¿Qué pasó inmediatamente después? ¿Cómo fue a los 6 meses, al año, a los 2 años? Y en la actualidad, cuando estamos tomando la entrevista, poder preguntarle si en ese momento que nosotros estamos entrevistándolo, está
él cree que ya disminuyó, todavía no ha disminuido, cómo se está sintiendo. Es importante que nos tenga que señalar con ejemplos, ¿no? Los detalles de cómo fue su primera aparición, de los síntomas que estaba sintiendo, que nos pueda explicar a través de detalles, a través de ejemplos, a través de que nos explique qué fue lo que pasó, cómo lo vivió, cuánto tiempo le duró, qué intensidad tuvo, cuál fue la frecuencia, cuál fue el contenido y cuál fue la fluctuación de toda esta parte de lo que sucedió. En algunas ocasiones he encontrado por ahí algunos estudios que dicen que la persona en el momento en que se hizo la evaluación, que la persona no presentaba nada, que porque los tiempos que ya habían transcurrido hicieron que ella ya hubiera superado el evento de tortura. Eso es imposible. Las personas que son torturadas difícilmente van a superar un evento tan traumático. Son eventos traumáticos, hay muchos eventos traumáticos. En la próxima clase yo creo que vamos a ver lo de, también vamos a meter la parte de las pruebas. Hay unas pruebas que también nos van a ayudar a poder ejemplificar esa parte de la parte traumática. Y entonces, vamos a contemplar ahí algunos elementos que van a servirnos mucho para poder ejemplificar esa parte. Yo no puedo decir que porque ya pasó, la persona ya no tiene nada. Es como alguien que se le muere un hijo, es un evento traumático. ¿Cuándo se va a recuperar? Nunca se va a recuperar. Alguien que, no sé, sufre una agresión sexual, que también es muy traumante, alguien que sufre un secuestro, alguien que sufre una tortura, son eventos traumantes que difícilmente van a desaparecer. Entonces, es mentira que esto tenga que desaparecer, que vaya a desaparecer y que entonces no estemos encontrando cosas porque ya desapareció. Eso difícilmente va a presentarse. Deben tenerse en cuenta las estrategias adaptativas o a lo mejor las estrategias mal adaptativas que el sobreviviente tiene, así como cuáles son los factores que desencadenó todo lo que vivió, cada año que pasa eso, cómo lo vive, ¿no? Y después cuando pasa por los mismos lugares, porque por ahí vive y no se va a cambiar a otro lado, qué siente cuando pasa por los lugares en donde lo detuvieron, ¿no? Cuáles son las situaciones y los temas que evita hablar para que ya no le cause miedo. Hay que preguntar preguntas, hay que formular preguntas específicas acerca de cuáles son todas estas situaciones que empezó él a vivir y también cuáles a la fecha sigue evitando. Es importante que podamos nosotros ir y buscar esta parte de cómo él tuvo que afrontar y dar seguimiento, pero eso no quiere decir que esté bien, quiere decir que sigue viviendo. Por eso se le llama finalmente sobreviviente de tortura. Esta historia posterior, ¿no? Las fuentes de estrés adicional, la parte traumática, la situación marital, la parte familiar, la situación laboral, los medios que tiene para ganarse la vida, las condiciones profesionales, sociales, la calidad de vida. Todos estos elementos tenemos que irlos aterrizando en cuanto a esta parte de la historia posterior a la tortura. Sin duda alguna, esta historia posterior a la tortura nos va a ayudar para poder tomar elementos que van a servir para poder aterrizar los objetivos de la búsqueda de lo que estamos nosotros haciendo en cuanto a esta parte de la evaluación. También es importante que tengamos que buscar la historia previa. ¿Cómo era antes? ¿Cuál era su historia antes? ¿No? ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue? Si hubo traumas anteriores, si no hubo traumas anteriores, ¿cuál fue su
historia educativa, laboral, cómo fue su vida, de joven, de adulto, en su entorno familiar, si hubo enfermedades. Esta información se va a volver también importante para que nosotros podamos hacer una comparativa entre lo que está sufriendo, lo que sufrió y la modificación de su conducta después del evento de tortura y lo que había antes. ¿Cómo era antes su estado de salud, el funcionamiento social que tenía, ¿no? Si hubo o no hubo acontecimientos traumáticos. Se dice que a menudo es tanta la información que tenemos que preguntar que a veces los tiempos nos van a limitar y que entonces nosotros como evaluadores tenemos que decidir qué información es indispensable o cuál tiene mayor prioridad y tomar obviamente una decisión meditada. Es decir, si yo ya estoy viendo desde la parte de lo que me está narrando y me dice, mire aquí en esta cicatriz que tengo fue donde me pasó y nos enseña, ¿no? Y mire, y aquí fue en donde me torturaron y aquí me pusieron el taser y aquí tengo todavía la marca. Pues obviamente no, a lo mejor pues no es tan necesario que yo me tenga que meter en cuanto a su historia de cuando era chiquito, su desarrollo y esta parte, porque finalmente la búsqueda que yo estoy realizando pues ya la tengo más que evidente, pero eso va a ser, el evaluador tendrá que tomar su propia decisión. Se dice que también esta información de los antecedentes se tiene que dejar al final de la entrevista porque puede tener en ocasiones un efecto negativo. Comenzar con la historia de los antecedentes, con lo que se tiene que comenzar siempre y en todo momento, va a ser con esta parte de lo que sería los hechos de tortura. ¿Cómo ven todo esto? Sí, así es, doctora. Navegar en el pasado del evaluado y el impacto y las consecuencias en su entorno, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la búsqueda de toda esa información. ¿Y eso a quién le corresponde? Eso le corresponde al psicólogo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí. Yo, maestra, nada más una duda muy pequeña. Adelante, doctora. Por ejemplo, cuando ellos pueden mostrar las cicatrices, en algún momento sería importante como preguntarle si aún hay molestia, dolor o si hay alguna sensación que le provoque, por ejemplo, esa marca. Sí, eso lo van a ver en la parte médica, pero sí. Es decir, y en esa cicatriz, ¿cuánto tiempo te duró? ¿Tienes entumido? ¿Ya no tienes entumido? Cuando te rascas en la cicatriz te da una sensación de insensibilidad, sientes, perdiste la sensibilidad. Todo eso, doctora, va en la parte de la entrevista médica. Todo lo que tiene que ver con sensaciones, percepciones, dolores, miedos, va en la parte psicológica y todo lo que tiene que ver con las cicatrices, dolores físicos, ya lo tiene que recabar el médico. Sin embargo, acuérdense que es importante que estemos los tres especialistas presentes y entonces pues el uno va a estar ahí presente con el otro y podemos irnos apoyando por si alguno se le olvida, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Algún significado en cuestión psicológica o emocional que pueda generar el hecho de ver esa marca pudiera ser importante? Sí, cuando las marcas son permanentes, por ejemplo, este señor que lo patearon mucho en la espalda, tiene un proceso de dificultades para poder sentarse, se cansa muy rápido, entonces no se puede sentar muchas horas, le es muy incómodo y eso psicológicamente lo hace sentir como que no funciona, como impotente, como que ya está inservible y entonces eso le da falta de seguridad y afecta lo que es su confianza y su autoestima. Y entonces eso
son de los análisis que ya se tienen que realizar entre los dos especialistas, el médico y el psicólogo. Ok, maestra, muchas gracias. Son todas las Sí, dudas. doctora. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda? Doctora, yo tengo una duda. Adelante. En el caso, por ejemplo, de que el perfil de la personalidad o la patología de la víctima no permitiera conocer la sintomatología que estamos ahorita refiriendo, vamos a imaginar alguna persona con alguna psicosis o algo que tuviera previo, no sé, alguna patología previa. ¿Cómo podemos nosotros, pues, determinar ese tipo de afectaciones si su misma patología previa no nos da como suficientes elementos? ¿Cómo se Sí, maneja claro. Bueno, hasta ahorita yo no me he encontrado más que a 2 personas que tienen psicosis y una de ellas provocada por la parte de la tortura. Ahí lo que tenemos que hacer es que las personas que tienen psicosis, difícilmente vamos a encontrar personas psicóticas en el delirio permanente. Es decir, que estén aquí en el alucín, perdidas, en el delirio, en la alucinación. Muy difícil nos vamos a encontrar que lleguemos y que en ese momento la persona esté en el delirio, ¿no? Sabemos que las personas psicóticas, a pesar de estar psicóticas, de pronto tienen lapsos de, pues de contacto con la realidad y de pronto tienen... ¿Puedes contestar? Dile que ahorita le marco en 5 minutos. Y de pronto tienen lapsos en donde pueden estar ahí todavía de lucidez. Y entonces, si la persona en esos lapsos de lucidez nos está diciendo que le hicieron tal o cual cosa y nos está señalando y hay marcas y el médico determina que efectivamente esas marcas sí son de Taser, ¿no? Porque a lo mejor nos puede decir, no, es que aquí me quemaron, ¿no? Con el Taser. Y a lo mejor resulta que la marca no es de Taser. Eso ya lo va a determinar el médico, de qué tipo de marca es. Pero en este caso, muy difícilmente pudiéramos decir, ¿no? Que la persona pudiera como estarnos engañando. Creo que en caso, pero así como muy remoto que pueda estar como en el delirio, pues entonces nosotros no podríamos hacer nada porque la información que nos esté manejando tendría la mitad de credibilidad y la mitad de no credibilidad, al menos que la persona esté en un lapso lúcido, sí podríamos hacer esta parte de la evaluación. No creo que pudiéramos estar tantas horas, eso sí, sin duda alguna. Y a lo mejor ahí tendríamos que apoyarnos por parte de la familia. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, doctora Eileen. ¿Alguien más que tenga alguna duda, chicos? No, maestra, muchas gracias. Déjenme. Yo tengo una duda, maestra. Adelante, doctor. ¿Cuál va a ser la sede del hotel para la finalización del curso? Sí, pues no se los he mandado. Fíjese que el año pasado lo hicimos en un hotel que me gustó mucho, cómo fue. Es en la Ciudad de México, pero todo depende. Ahorita no he visto cuáles son y cómo se están manejando porque estaba esperando como que bajara un poquito la pandemia y que no pueda, nos puedan decir que sí pudiera haber cupo. Y yo espero que no se dispare porque la verdad es que con todas estas cosas que están, ¿no? No sé qué es lo que vaya a pasar, es como bien incierto. Todavía no tengo el hotel, pero es un hotel casi siempre en Ciudad de México que es como muy, muy accesible para todos. Entonces, en cuanto yo lo tenga, ya les estaré notificando. Que espero que no
no tarde mucho ya en contactarlo. Yo estaba esperando que avanzara todo esto para ver cómo se iba comportando lo de la parte del COVID. Y sobre todo, pues, para poder también hacer como los planes para vernos con ustedes, pero también consensarlo con ustedes, pues, si ustedes están de acuerdo en esta parte de estar. Yo creo que el fin de semana siguiente ya les estaré escribiendo personalmente a cada uno de ustedes. ¿Le parece, doctor? ¿Le parece así como le dije? Muy bien, chicos, los estoy aquí registrando. Entonces, pago. Cristina. Ok, pues entonces nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, hasta hasta mañana. luego. Adiós, descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos.